Y esto no es propiamente una reseña, sino fragmentos de lo que hubo en la sesión de preguntas y respuestas con Everardo González para la proyección de la película La Libertad del Diablo. La razón por la cual está en audio y no en video es que debido al tipo de sala y el acomodo era increíblemente incómodo grabar video. Además de que pues prendieron las luces tarde, de repente ustedes van a escucharlo, pero pues la organización en Cinemex dejó bastante que desear, ya que hasta ponían como que música de fondo, no se daban cuenta de que teníamos una presentación con el autor ahí mismo. Pero bueno, afortunadamente estos detalles después se solucionaron en posteriores proyecciones, pero no en este caso, y por eso en realidad no valía la pena grabar el video. Ustedes verían gente ahí atravesándose o barrotes tal cual enfrente entre el autor y el resto del público, por lo cual fue grabado en audio. Son aproximadamente unos 15 minutos y vale mucho la pena escuchar la retroalimentación con este director de la película, con Everardo González, por lo cual se los compartimos, aunque sea en audio. Las personas que lo estén viendo en YouTube probablemente van a renegar, pero hay razones por las cuales está hecho de esta manera, que son las que acabo de explicar. Y bueno, a continuación escuchemos qué es lo que tiene que decir nuestro estimado director. Mucha vuelta sobre al documental se le ha otorgado un poder que no necesariamente creo que tenga, que es como el poder de lo verdadero. Y yo quise experimentar sobre dónde residía eso de lo verdadero en la pantalla, y si era el espectador quien se lo otorgaba o éramos los directores de documental quienes queríamos de alguna manera alcanzar algo que era inalcanzable y que habíamos decidido mejor no buscarlo, ¿no? Y bueno, es un principio muy simple de interpretación, el tema de ocultar el rostro y dedicarse a probar lo que la máscara revela más allá de lo que oculta. Y lo que fui encontrando es que había mucho de verdad en los testimonios que ellos presentaban, porque al saber que no eran reconocibles, que no fue una decisión de anonimato por la que se trabajó esta máscara, era justo para revelar muchas cosas que difícilmente hablarían, como reconocer que se es capaz de torturar, aunque se es víctima, pues, ¿no? Y también quería probar algo que también me ha inquietado mucho, que es en dónde reside un poco la empatía de un espectador y la película, sobre todo en temas de documental, si era en el rostro, a partir del testimonio o a partir de la mirada. Y entonces quise, pensando mucho en esto que se habla desde el sicariato, que es no dar el tiro de gracia en la nuca, porque si se mira a los ojos a la víctima, se puede arrepentir, ¿no? No se jala el gatillo, porque se reconoce, la mirada es un espejo, aunque eso parezca un lugar común. Quise anular las facciones del rostro para concentrarme en la verdad que podía regalar el anonimato y en la conexión que había emotiva y bueno, empática a través de la mirada. Y terminó siendo algo de una manera simple en su forma, porque había que concentrarse solo en esas dos. Los testimonios eran bastante poderosos y la fascinación que generaba esta mirada del rostro hizo que nosotros eligiéramos una forma simple de contar la historia, aunque tiene mucha complejidad en el discurso que ellos mismos regalan. Se abre la sesión de preguntas y respuestas. ¿Algún compañero va a traer el micrófono por acá? Muchas felicidades. Quisiera preguntarte cómo te ganaste la confianza de estas personas y cómo las encontraste. A unos los encontré yo, a algunos otros los encontraron los investigadores, a otros conocí a sus abogados, otros eran contactos a través de amigos periodistas, eran muchas fuentes. Y yo no creo que yo propiamente me gané su confianza. Lo que hicimos fue un ejercicio de reflexión con los espejos, para por lo menos permitirles a ellos durante la entrevista que sintieran que estaban solos. Y entonces se convierte en un testimonio, en una autoconfesión. No había mucho tiempo de ganarse la confianza de nadie, porque la lógica de rodaje no lo permitía. Era prácticamente gente que estaba en la República, a la que se le subía un avión en la mañana,
o en la noche previa amanecían en Ciudad de México o en donde estuviera el equipo, llegaban al set, hablaban unos minutos conmigo y cuando terminaban volvían al aeropuerto y de regreso a Tamaulipas o a Culiacán o a Mazatlán o a donde estuvieran, pues, ¿no? Entonces no había propiamente tiempo para generar confianza. Lo que creo es que había una posibilidad de hablar con libertad y de escuchar su punto de vista. Yo al inicio de este proyecto me preguntaba si ellos, sobre todo desde el que con nosotros juzgamos como el violento, que por supuesto es violento, pues, pero está señalado siempre como el lado muy oscuro, si era consciente o no del daño que provocaba. Y creo que valía la pena escuchar lo que ellos opinaban, y en algunos casos pues no habían ni siquiera reflexionado sobre el asunto, pues, hasta que se empezó a hablar con ellos. Y creo que eso fue un privilegio, no solo para mí, sino para el espectador que ve la película, ser testigo de un momento de catarsis, de aquel que cae en cuenta que también se ha equivocado y que no busca justificar sus acciones, que entiende que eso tendrá una consecuencia, es un sentido de justicia particular y que se entiende. Pero confianza no hubo mucha confianza, ¿no? Ellos se sentían confiados por ellos mismos. Allá arriba, por favor. ¿Cómo fue el proceso? Felicidades, de verdad, y una película muy fuerte. ¿Cómo fue el proceso de investigación, de desarrollo del proyecto? Le estaba hablando ahorita de la filmación, pero creo que la película se hizo fue antes, ¿no? Y debió haber sido un proceso muy largo. Y también, ¿cómo fue el diseño de producción de ese proceso? Por favor. Bueno, yo comencé más o menos solo el proyecto y cuando vino un poco el planteamiento recibí un apoyo, casi mecenazgo de Simón Ross, de los hermanos Ross, cuando fue el proyecto para hacer una investigación. Y primero me acerqué a Diego Osorno a tratar de armar un argumento solo basado en lo que yo quería contar, que eran como pequeñas viñetas cotidianas en donde aparecía el anonimato, y se construyó algo así a partir de los textos que yo había leído, de lo mismo que yo en algún momento había escrito, y escribía una especie de argumento que ayudaba por lo menos a imaginarse la película. Claro, eso iba a cambiar mucho en el proceso. Hubieron dos momentos importantes del proceso de investigación. Uno fue con el trabajo previo que yo estuve haciendo en El Paso. Me vinculé mucho con abogados de asilo político que tienen de alguna manera refugiada a la gente, y por otro lado, bajo la coordinación de Daniela Arrea, que es una periodista extraordinaria, en mi opinión, muy querida por muchos, pues se recurrió a algunas fuentes. Yo había trabajado con otras personas en México que directamente hacían procesos de negociación y de pacificación, y bueno, comenzó por lo menos un coro de voces posibles. Y yo realmente en lo que me concentré también fue a entender un poco qué detonaba la tortura, o de dónde venía la obediencia, cómo los estados criminales fincaban el orden a partir del miedo, y eso fue de alguna manera lo que construyó el que iba a ser ahora el argumento de la película. Fue un esquema un diseño de producción complejo, porque había que seguir ciertos protocolos para proteger algunos de los testimonios, porque aunque muchos lo han dado y se ha convertido en un acto político, otros no. Y también para que no hubiera filtraciones de lo que se estaba haciendo, pues, ¿no? Después vino un proceso se trabajó un poco así como te digo, se les llevaba de un lugar a otro. Después, cuando estos pequeños viñetas o eventos que suceden en lo cotidiano, pues era básicamente llegar a un espacio así y regalar, bueno, no regalar, las devolvían, una máscara a cada quien y permitir que sucediera lo cotidiano, y como una especie de happening, pues, ¿no?
Y después viene un proceso de montaje en donde la primera estructura siguió una línea como de la evolución emocional que se vive en los procesos de duelo, de las pérdidas, que nos arrojó un primer corte y eso de alguna manera destrabó toda la estructura final de la película. Fue quizá el proyecto que más rápido se ha editado. Tardamos 4 meses de montaje y más o menos así fue como se hizo. ¿Alguna pregunta? Acá en la primera fila, por favor. Ya creo que ganaron. ¿Y hay otra? Perfecto. Arriba, gracias. Bueno, felicidades, Everardo, me ha gustado mucho. Yo quería preguntarte cómo habías quedado vos al terminar la película, porque uno queda sabiendo cómo está toda la región, ¿verdad? Queda con ese sentimiento de frustración. ¿Y cómo quedaste vos que los escuchaste todo? Nosotros solo hemos escuchado 1 hora. ¿Cómo te sentís ahora? No, ahora mejor, ¿no? Porque es liberador soltar la película, es liberador terminarla y cerrar eso que empezó hace 5 años. Finalmente, yo personalmente, yo no estoy como entrenado emocionalmente para recibir todo este bombardeo, ¿no? Ya me había pasado justo en tu tierra con el cielo abierto, porque escuchar 4 historias de tortura diaria hacen daño, pues. Sí es algo que afecta y que sí lastima, y fue similar, pues, ¿no? No sé, a mí me lastimó, y lastimó mi entorno, y sí cobró su cuota, pues, hacer esta película. Por fortuna ya se acabó. Bueno, esa parte que a mí me tocaba, ¿no? Lo que viene es trabajo de mis productores, ¿no? Les toca un poco a ellos, hacer que esto camine, pero pues sí, a mí personalmente me afectó mucho, me desvinculó mucho de la vida cotidiana. Para mí no es fácil volver de esto y hablar de las calificaciones del colegio, o hablar de que hay que pagar la luz, o hay que, no sé, a mí me jodió mucho hacerlo. Yo le... Everardo, sí. Pues mucho dolor. Dolor de los que causan el dolor de las víctimas. Yo, más que preguntarme quién es el que está detrás de la máscara, me pregunto, bueno, ¿quién es el que está detrás de todo este dolor? O sea, y esto de alguna manera también me lleva a cuestionarme el título. Me lleva a cuestionarme el título de tu película. ¿Por qué la libertad del diablo, no la mano del diablo? Es lo que me sugeriría todo lo que se ve y se siente. Bueno, tiene un sentido de impunidad, pues, ¿no? Pues sí, cuando la maldad trabaja con impunidad absoluta, y creo que todos esos impunes son los que están detrás de este dolor. Gracias a Cinemex por ponernos la música para que nos levantemos y nos vayamos de aquí. Yo creo que hay unas cuantas bolsas de palomitas que se les están escapando de las manos. Cuando no es Cinépolis, es Cinemex, ¿no? Es hermoso esto de los corporativos, claro. Bueno, no sé, yo pienso que sí hay gente detrás de esto. Están las corporaciones y está un modelo económico equivocado, está una idea de consumo equivocada. Hay un testimonio que ustedes escucharon aquí que para mí condensa todo, que es este muchacho que recibe un Audi A4 por el asesinato que cometió. Ese Audi A4 es lo mismo que quiere Duarte, y es el mismo Audi A4 que quiere Peña Nieto, y es el mismo Audi A4 que quiere el magistrado. Y como ellos dicen, pues, nacieron en el lado equivocado, ¿por qué no querrían también el Audi A4? Y esa idea de darle un valor monetario a todo, un valor económico a todo, pues hace que por momentos la vida valga nada, pues, por la persecución de esa idea que te ofrece
ese Audi A4, ¿no? Yo hablaba con ellos y les preguntaba, bueno, en verdad si llegas a tener estas imágenes que a veces uno ve en el Antrax y estos con Villa Dorada y cinto piteado y bota de víbora y mujeres y autos, y decían, se reían y decían, bueno, pues nosotros solo lo vemos en las películas, ¿no? Y entonces toda esta idea que se genera es lo que yo pensaba mucho. Si este muchacho hubiera nacido en Estocolmo, probablemente hubiera querido ser ingeniero, ¿no? O físico, pero es un entorno que no permite que salgas tampoco. Por eso, en mi opinión, también, aunque sea polémico, para mí todos ellos son igual de víctimas, porque son los pobres que son mantenidos para que esto se mantenga, pues, ¿no? O sea, son los que soportan todo esto. Entonces, sé que es duro, pero cuando él dice, bueno, ya maté, ¿a dónde voy? Es absolutamente real. ¿Quién le va a dar empleo? ¿A dónde va a ir? ¿Ahora se va a volver estudiante? No, hay una línea de la que ya no se regresa, pues, ¿no? Entonces, ¿quién está el que opera con impunidad y con poder? Es el que está detrás de este dolor, ¿no? Y no es un retrato de México. Esto pasa en Congo, y pasa en Ruanda, y pasa en Israel contra Palestina, y pasa en Estados Unidos en contra de México, y pasa en El Salvador, y esto es el odio, la obediencia, el miedo, son como las razones por las que todo esto sucede, ¿no? Lo dice el soldado, ¿no? Un obediente pierde humanidad, y es verdad también, ¿no? Pero esa obediencia está afincada en el miedo. Entonces, quien inyecta ese miedo es el que es responsable de que todo esto pase, ¿no? Pero ¿dónde está la libertad? En todo lo que hagas, es la impunidad absoluta. Tienes libertad de hacer lo que quieras. Aquí pasa un poco como, bueno, la vida vale $10, pero luego te explico bien el título. Si quieres le ponemos la mano del diablo, pero... De parte de los testimoniales, después de que ya hicieron esta filmación con ellos, ¿qué pensarán ellos? Ellos querían que saliera, quieren que se propague todo lo que han dicho, están satisfechos de haber hecho esto. No lo sé, ahora. No hubo nadie No lo que, sé. que no quisiera. No, por supuesto que no. Y si hubiera habido alguien que no quisiera, no estaría en esta película. No, es todo un proceso. Hubo que pagarles boletos de avión, hospedajes, llevarlos a un sitio. No era gente que se levantaba de la calle. ¿Qué piensan ellos? Pues no sabría decirte. La verdad es que hasta que ellos no la vean, yo no, es la primera vez que se proyecta, hoy es la primera vez que se ve en México. Y no, propiamente no es un grupo como de amigos para juntarlos en una casa y hacer una proyección privada, pues no, es muy complicado. De hecho, una de las cosas más complejas era en el camino hacer que no se cruzaran, eran bandos contrarios, había un federal que iba a salir y iba a ver al sicario que se enfrentaba en el camino. Ese un momento casi nos pasa, pues, ¿no? Y es complicado cuidar que no se te crucen en la calle o saliendo del mismo departamento, pues. Entonces no sé qué pensarán ellos, no sé ni siquiera si yo voy a tener contacto con ellos otra vez.